Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Finalizado el primer semestre del año, es momento de mirar hacia la segunda parte del año. Hemos cerrado en positivo, al menos en Estados Unidos. Vamos a ver cuáles son las previsiones de nuestra invitada, de Luisa Martínez, que es directora de análisis de Miramar Capital EAFI. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Silvia? Luisa, ya hemos cerrado los 6 primeros meses del año. Si nos vamos al otro lado del Atlántico, a Estados Unidos, ha sido un cierre positivo. No sé cuál es la valoración que puede hacer usted de esta primera parte del año. Pues así es, bueno, el semestre en general ha sido bastante positivo. Si nos fijamos a nivel porcentual, veremos que el índice Dow Jones ha ganado más de un 5,5%, el Standard & Poor's 500 ha ganado más de un 8% y por su parte el Nasdaq más de un 12,5%. Sin embargo, si nos fijamos a nivel trimestral, si hablamos del segundo trimestre en específico, vemos que ha habido una pequeña corrección en el mercado estadounidense. En el Dow Jones ha acabado con una pérdida del 2,5%, el S&P 500 con una pérdida del 3% y el Nasdaq con una pérdida del 5%, pero como te estoy comentando, como ha habido un gran rally al principio de año, pues ha compensado un poco esas pérdidas que se han registrado en el segundo trimestre. Si nos fijamos un poco en el nivel de junio, pues ha sido un mes bastante positivo, al igual que aquí en el IBEX 35. Los mercados estadounidenses por su parte también han crecido con un promedio porcentual de un 4%. Y bueno, en general la bolsa pues ha marcado máximos en el mes de junio, pues en el Dow Jones máximos del año 1997, de subida porcentual me refiero, y luego en el S&P 500 a subidas del año 1999 y del Nasdaq no se había registrado una subida igual desde el año 2000. Así que en general ha sido un semestre bastante positivo, exceptuando la corrección que se produjo durante los meses de abril y mayo, pero en general bastante positivo. Un semestre muy positivo que ha venido avalado precisamente por los datos macro que hemos conocido a lo largo de estos meses. Sin embargo, los que hemos conocido en la última semana nos han dejado un cierto sabor agridulce: actividad manufacturera, sector inmobiliario, la confianza del consumidor. No sé cuáles son las principales referencias que maneja usted respecto a estas. Pues como estás bien comentando, lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que en el último mes ha habido un empeoramiento, un debilitamiento generalizado de los índices macroeconómicos. Nada más si nos fijamos en los datos que fueron anunciados ayer del ISM manufacturero, pues se ha cruzado la frontera de los 50 puntos. Eso significa que en junio de este año el sector manufacturero ha dado un signo de contracción, y esto no se ha dado desde julio del 2009. Entonces es una señal bastante inequívoca que realmente se está produciendo un debilitamiento en el crecimiento de la economía estadounidense. No obstante, para que los inversores un poco estén en referencia, el ISM manufacturero, que es el índice que da signos del crecimiento del sector manufacturero, cuando está en una puntuación entre 43 y 50, significa que el sector no está creciendo, está contrayéndose. Sin embargo, la economía estadounidense continúa creciendo, no significa que la economía estadounidense no siga creciendo. Por tanto, hay que estar bastante atentos, porque si realmente comenzase a bajar y se cruzase el nivel 43, es cuando ya habría bastante alarmas, porque eso significaría que la economía entraría en recesión. Pero bueno, por ahora no hay que estar en esa tesitura. Simplemente ha sido una bajada bastante acusable desde el último mes, que se había alcanzado un nivel de 53,5, pero bueno, simplemente sabemos que la Fed está barajando la posibilidad de inyectar más liquidez al mercado, y seguramente en este tercer trimestre veamos alguna actuación más en esta línea por parte de la Reserva Federal. Si nos fijamos en otros datos, el sector inmobiliario por su parte está mejorando. Ha sido un sector que ha sido el más deprimido durante toda la crisis. Sin embargo, en los últimos meses estamos viendo cómo ha ido floreciendo en parte. Podemos fijarnos que las ventas de viviendas han alcanzado el mayor crecimiento registrado desde marzo de este año. Por su parte, el índice de precios de viviendas ha caído, pero ha moderado bastante su caída respecto a meses anteriores, y de hecho las 20 ciudades más importantes de Estados Unidos están registrando una subida en el precio de la vivienda. Y por último, ayer también se anunció datos sobre los gastos de construcción, que fueron bastante positivos y que compensó en parte el mal dato del ISM manufacturero. De hecho, los mercados no cerraron a mínimos del día intradía,
gracias al dato de los gastos de construcción. Si nos fijamos en otros datos adicionales, pues bueno, ingresos personales están subiendo ligeramente, gastos personales se mantienen igual, los pedidos de bienes duraderos también han subido, han tenido una lectura positiva que no se había registrado desde el pasado mes de febrero. Y por último, y bastante significativo, es el hecho del sentimiento del consumidor y la confianza del consumidor, que ambos han bajado en el último mes. Esto da muestra que realmente el inversor estadounidense no está muy contento con el hecho que el crecimiento del empleo se esté estancando en Estados Unidos, a la vez de que están bastante asustados por la incertidumbre que proviene por parte de Europa, y también porque se ha producido un crecimiento bastante más modesto en su economía del que a priori se pensaba. En esta línea podemos destacar que la semana pasada se leyó la lectura final del PIB estadounidense del primer trimestre, que se sitúa en un 1,9%, que estaba en línea con lo que se esperaba por parte del consenso de analistas, pero no debemos de olvidar que en el último trimestre del 2011 se creció un 3% y ahora el primer trimestre de 2012 ha quedado en 1,9%, que bueno, es un dato muy positivo si se compara el crecimiento de otras economías a nivel mundial y sobre todo las europeas, pero por supuesto los estadounidenses esperaban un dato, el dato del PIB era el que estimado por el consenso de analistas, pero de todas maneras los americanos lo que quieren es que la economía estadounidense siga creciendo y que no se estanque, lógicamente. Eso le voy a preguntar, porque esos son los datos que ya hemos conocido, eso es como está ahora la economía estadounidense. Si nos fijamos en los datos que se van a publicar, por ejemplo, esta semana tenemos el dato del paro, estamos pendientes también de la Reserva Federal, no sé cuáles son las referencias a las que tendremos que atender en las próximas jornadas. Bueno, pues en las próximas jornadas, hoy mismo ya van a anunciarse datos sobre pedidos de bienes, pedidos de fábrica, perdón. Luego, como estás comentando, el viernes será el dato más importante de la semana, que va a ser el informe de empleo, que se cree que la tasa de desempleo no varía, que no varíe, que se sitúe en el 8,2%, que es el que ya se registró el mes pasado, pero aún así se espera que, según el Departamento de Empleo, se espera que se cree en torno a unos 102.000 nuevos empleos en el último mes, que frente al dato anterior del mes pasado de 69.000 nuevos empleos sería un dato bastante positivo, pero bueno, tendremos que esperar hasta el viernes. Otros datos a destacar para esta semana, podríamos hablar sobre las hipotecas semanales que se anunciarán mañana miércoles, y el jueves pues tenemos el dato del ISM no manufacturero. No obstante, también recordar a los inversores que mañana el mercado estadounidense estará cerrado por el famoso 4 de julio, Día de la Independencia, y bueno, va a ser una semana bastante corta porque, aprovechando esta festividad, los mercados estadounidenses hoy solamente van a abrir media sesión, entonces bastantes inversores van a tomar días de vacaciones, seguramente el volumen de transacciones sea menor al que hemos registrado en las últimas semanas, pero a nivel macroeconómico los datos continuarán y bueno, tendremos que estar pendientes de los datos que se anuncien esta semana. Si atendemos al punto de vista técnico de los indicadores, ¿cuáles son los niveles que maneja usted para los principales índices? ¿Estamos hablando para esta semana o para el semestre? Pues podemos hablar del semestre, si le parece, que es más a largo plazo. ¿O? Pues muy bien, sí. Si nos fijamos un poco a nivel semestral, lo que creemos es que se va a producir una estabilización del mercado estadounidense. En las últimas semanas hemos visto cómo ya se están registrando unos niveles soporte, y creemos que la tendencia va a ser intentar alcanzar los máximos anuales que se registraron a finales de marzo, principios de abril. Esos máximos, si hacemos una breve referencia, serían para el Standard & Poor's, estarían situados en torno a 1.420 puntos, para el Dow Jones los 13.200, y por parte del Nasdaq pues se esperaría que intentase recuperar esos 3.100 puntos que lograron hace un par de meses. Como estoy comentando, realmente no estamos pensando que la tendencia del mercado va a ser alcista, moderada, y a no ser que la Fed realmente decida implementar un nuevo QE, pues en ese caso estaríamos hablando de un rally más significativo, pero si no hay una intervención bastante agresiva por parte de la Reserva Federal, lo más seguro es que de aquí a final de año esos sean los niveles que barajemos.
especialmente porque si nos damos cuenta ahora tenemos un semestre delante de nosotros que es bastante particular, porque las presidenciales están a la vuelta de la esquina y durante este tercer trimestre del año vamos a tener que estar muy atentos sobre todo a cómo va a ir el desenlace hacia esta campaña electoral. Por otra parte, los estadounidenses van a estar muy atentos a los resultados empresariales del segundo trimestre, que van a comenzar en un par de semanas, y luego, por supuesto, no hay que quitar ojo a Europa y tampoco al crecimiento de China, que, como estamos viendo en los últimos meses, están dando signos de un poco de desaceleración de su crecimiento. Eso por parte del tercer trimestre. En el último trimestre tendremos que estar muy atentos a quién va a ser realmente el ganador de las elecciones presidenciales, si realmente va a ser el Partido Demócrata el que continúe en el poder o si va a haber un cambio hacia el Partido Republicano, y a partir de ese momento vamos a estar más pendientes sobre qué decisiones se van a tomar respecto al llamado precipicio fiscal que puede llevarse a cabo a principio de enero, que realmente es lo que está asustando a los analistas, porque este precipicio fiscal, ¿qué significaría? Pues en primer lugar una subida de impuestos generalizada, si no se extiende el periodo de vigencia de las reducciones fiscales que se establecieron durante la era Bush, y luego por otra parte hay que hacer una serie de recortes de gasto que van a ser casi automáticos si realmente el supercomité no llega a un acuerdo de cómo gestionar los gastos del presupuesto de la próxima década, que ascienden a 1,2 billones de dólares. Eso significaría que si no hay acuerdo, el año que viene se limitaría la cantidad de 500.000 millones de dólares de la economía, y eso tendría un impacto directo sobre el crecimiento del PIB estadounidense, especialmente en la primera parte de 2013, y luego mejoraría en la segunda parte. Entonces, el segundo semestre de este año va a ser bastante clave para saber cómo va a funcionar los mercados en los próximos meses. Bueno, vamos a quedar con esa referencia. Luisa Martínez, directora de análisis de Miramar Capital EAFE, un placer tenerla aquí. Hasta la próxima. Igualmente, gracias. Y ustedes recuerden que en estrategiasdeinversión.com pueden seguir las opiniones de los mejores analistas y expertos.